Buenas, buenas. Vamos viendo si se transmite. Buenas. Muy buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Acá estamos. Acá veo. Acá puedo escribir. De paso estoy viendo. Gracias, Iñaki. Muchas gracias, Iñaki. A Daniela, que se hizo cargo de la difusión. A Iñaki de la transmisión. Con los dos, más los compañeros, hermanos, hermanas de Latinoamérica, de Buenos Aires, de Rosario, de Barcelona. Hemos podido hacer una jornada que creo que ha estado muy linda. Y va a finalizar. ¿Eh? Todo perfecto, gracias. Hola Inés, ¿cómo va? Chau, hijo. Bueno, les decía que vamos a finalizar hoy, 15 de junio. Yo creo que todos estos 15 de junio han sido inolvidables, estos últimos. Hace muchísimos años en el CEPRAM, para conmemorar y tomar muy en serio el día de toma de conciencia contra el abuso y el maltrato a las personas mayores. Eh, Repartimos una cintita, color violeta, después se generaron documentos, después hace muchísimos años hubo una jornada con la doctora Elvira Eichmann y con Isolina Dabove, recuerdo, y después hace mucho más tiempo aún, parece muy lejano, habíamos participado en un congreso en Montevideo, donde habíamos expresado la importancia de esto. Y después se fueron haciendo murales en Barrio General Paz. ¡Ay, qué paciencia que están ustedes todos ahí! Hola, Susana. Gracias, hermosa jornada la de hoy. Buenas noches, Teli. Ana María Reyes. Cristina Zarapo. Ahí tenemos como las graneras fieles. Y después empezaron a ser pintadas y en el año pasado se hizo una obra de teatro, Mucheteca Bagliato, se hicieron muchas actividades públicas en la calle, me acuerdo sin frío horroroso, cuando llovía. Otras veces hubo pintadas de murales en la plaza central de Córdoba. Y seguramente este se va a constituir como un día también inolvidable, no solo por eh, lo que hemos hecho, ¿eh? Como va Raquel, sino también por el contexto en el que se ha hecho, ¿no? Ha sido unas jornadas en las que particularmente yo no salí de mi casa, fui del living a la cocina, la cocina al living, pero a su vez estuve un rato en México, otro rato en Barcelona, otro rato en Buenos Aires, ¿sí? Y ha sido también una forma de que yo haya estado con ustedes un ratito en sus casas y en las casas de mucha otra gente, ¿no? Que tiene interés en el tema del envejecimiento y que además ¿eh? Eh, tiene mucho que ver con que no hay que dejar pasar estos días porque, bueno, cada día en que uno toma conciencia de algo, en donde hace consciente algo, hola Ana, muchas gracias por las felicitaciones, hace un esfuerzo doble, ¿no? Que es tratar de poner en orden un poco los pensamientos frente a situaciones tan complejas como esta, pero también darle lugar a la emoción para que no genere confusión, sino que se integre al pensamiento que uno tiene a lo largo del tiempo. Entonces, cuando diseñamos esto con los amigos, una de las últimas, bueno, como para cerrar, además por la hora misma, es más fácil que esté yo cerrando, y más tarde vamos a tener unas buenas noches de Pram. El tema que habíamos, que yo había elegido era el amor en los tiempos del coronavirus y que obviamente tiene que ver con este libro que yo amo, que es El amor en los tiempos del cólera, El genio de García Márquez, de temas que he dado a lo largo del tiempo y particularmente
lo escogí cuando tuve dos experiencias. Una de ellas es con Raquel, que acaba de saludarnos, ¿no? Con Raquel de Goicoechea, que me pasó una foto de su hermana visitando a su mamá en la residencia, ¿eh? Atrás de un plástico. Entonces decía lo difícil que puede ser procesar esto. Y por otro lado hablaba con otra viejísima cifranera de los orígenes, que es con Beatriz Rapela, que me contaba cuánto echaba de menos acariciar a su marido, estar cerca, eh, poder escucharlo, porque su marido está internado en una residencia. Y a la larga, ¿no? Siempre me parece que la respuesta o las preguntas pueden hacerse sobre qué es el buen trato, qué es el maltrato, se puede responder jurídicamente, se puede hablar de las realidades en diferentes situaciones del mundo, pero yo me decía que es muy interesante hablar del amor y del buen trato porque parece que fueran juntos, ¿no? Que amar es tratarse bien. Sin embargo, tanto el amor como el buen trato, ¿no? Que parecen sentimientos tan nobles y acciones tan nobles, también pueden ir y divorciarse y entonces sufrir y hacer sufrir por amor, ¿no? Maltratar por amor, veremos si es amor o es el vacío que deja. Y a su vez también eh, exigir y demandar el buen trato más allá de que no haya amor, de que haya una relación que esté mediada por un vínculo que no sea afectivo. Entonces, un poco la cuestión del amor y de la- del buen trato me parecía que era interesante, ¿no? Y vamos a abordar el amor desde dos o tres perspectivas como algo importante. En esta época, bueno, felicitaciones por la jornada, saludos de Tucumán, muchas gracias. Les decía que no puede verse el amor, no solamente el amor ideal, no solamente el amor de pareja, también el amor entre los amigos, las amigas, también por supuesto que el amor en la intimidad, como una red que en realidad nos contiene en situaciones sumamente difíciles. Y pensaba esto por la diversidad de cuarentenas que hay, ¿no? La diversidad de diferentes tipos de aislamiento que hay en situaciones en que en algunos es con una eh, soledad física, pero una plenitud amorosa, ¿no? Gente que está sola, pero siente los gestos de amor y las palabras de amor todo el tiempo, como una red que los contiene, como una red en la que tenemos cerca, entonces yo puedo contar con gestos de amor y palabras de amor de mis hijos, puedo contar con gestos de amor de la persona que me quiere, de los amigos, entonces efectivamente además de los factores que me puedan proteger de cualquier daño en relación al maltrato o al coronavirus, ¿no? Eh, mi capacidad de aprendizaje, mi trayectoria educativa, la capacidad de tener un techo, la capacidad de tener una casa, un lugar que tenga abrigo, obviamente me hacen que este aislamiento pueda tener algunas características más o menos deseables, pero que sea un aislamiento en el marco de una protección amorosa. Porque eso vamos a lo primero, que es la función primera del amor, proteger. En el sentido literal del término, aún el apego lo que brinda al inicio es esa disposición generosa a cuidar del otro, a querer al otro, a sostener al otro, y en ese sostén brindar salud, ¿no? Nos parece tan obvio, pero cuando dicen que un bebé crece sanito, ¿eh? Que se lo ve rozagante, hola Laura, ¿cómo va? Que en realidad ese chico está creciendo bien, solamente nos hace pensar que el crecimiento no es una cuestión solo biológica, de buena alimentación y de cuidado, sino que eso que tiene que ver con ese crecimiento es con esa red de amor que lo recibe en el mundo, que lo sostiene en el mundo y que lo prepara para el mundo, ¿no? En esa dirección, nosotros podemos sostener que el amor es la red
que nos va a sostener en sus diferentes fuentes, en sus diferentes objetos, ¿eh? A través de los diferentes vínculos, de manera, todo bien, gracias, ¿eh? De manera más firme y de manera más cálida, o también nos puede hacer pasar este sufrimiento, esta cuarentena, la intemperie de recursos económicos, la intemperie del amor. Entonces, en ese sentido también, ¿eh? nosotros podemos ver que el amor también es la fuente de recuperación y cuidado que tenemos frente al daño, frente a la enfermedad, frente al maltrato que podremos haber sufrido en otras épocas, casi que podría ser como restañar, curar, hasta lamer las heridas que pudieron producirse en diferentes momentos de la vida en que el amor viene a, de alguna forma, poner un bálsamo, ¿no? Poner un momento de paz, algunas veces de pasión, ¿no? En donde ese dolor se aparta, efectivamente, en el sentido más freudiano del término, eh, lo doloroso, lo que duele, se cambia por esa sensación tan potente que da el amor, pero además también, sin con esto ser idealista, podemos ver el amor como una fuente de sufrimiento, ¿no? Como una, por su pérdida, por su desencuentro, puede ser una fuente de sufrimiento, pero todo el tiempo, en estos meses, me han interesado mucho ir viendo qué diferentes formas tenemos de acercamiento y de alejamiento a las personas que amamos, y no solamente a las personas que amamos, sino también vamos a abordar brevemente un aspecto muy chiquito de una teoría de una gerontóloga, de Laura Carstensen, de cómo quizás estos acontecimientos extraordinariamente trágicos o extraordinariamente inusuales, o que tienen una peligrosidad muy rara, nos hacen revisar nuestras prioridades, inclusive poner en algún punto el orden entre los afectos, las cosas y los pensamientos. Y la forma que lo vamos a hacer es muy sencilla para que no se aburran, ni yo me aburra, a mí me gusta mucho leer. Si hay algo que tengo que agradecer, lo que tengo que agradecer de esta cuarentena es en haber vuelto a leer mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque por ahí entre los desvelos, o entre preparar algunas noches de Fran, o entre preparar una clase, quizás uno tiene más tiempo aún de ponerse a leer y por ahí que en la pérdida de la lectura uno se vaya como Quijote enajenando, que vaya volviendo a leer eso que disfrutó, ¿no? Yo tengo una biblioteca que no es muy grande, bueno, la historia es más grande, pero esa es la mitad. Una vez agarré, me mudé por razones familiares a esta casa, y dije, bueno, libros que no me han marcado, se van. Me quedé con aquellos que a lo largo de la vida me marcaron y bueno, después veo que son bastantes, que tengo la dicha de que puedo hacer así, chum, chum, encontrar algo que nos ayude a reflexionar y que nos ayude a estar juntos. Y el primero, que está toda esta charla, va a ser como de cierre por el buen trato, es con un libro al que siempre intento terminar de leerlo y nunca acabo, ¿eh? Que es Memorias de Adriano, de Margarita Lucenari, que más bien les voy a leer el cómo vamos a hacer esto, ¿no? Ustedes saben que ella genialmente se pone en la piel de Adriano y escribe esta novela, donde hace una narración fabulosa, como si fuera una narración autobiográfica, y tiene pasajes que son geniales. Yo dije, muchas veces esto sí refleja lo que vamos a hacer en esta noche en la charla y lo que muchas veces hace la academia, ¿no? Hola mamá, a mi mamá, ¿eh? Eh, Dice, como todo el mundo, dice, solo tengo a mi servicio tres medios para evaluar la existencia humana. El estudio de mí mismo, que es el más difícil y peligroso, está ahí el servicio del psicoanálisis, de la psicoterapia, de la reflexión, pero también el más fecundo de los métodos. La observación de los hombres, que logran casi siempre ocultarnos sus secretos o hacernos creer que los tienen, y los libros,
con los errores particulares de perspectivas que nacen entre sus líneas. He leído casi todo lo que han escrito nuestros historiadores, nuestros poetas y aún nuestros narradores. Y aunque se acuse a estos últimos de frivolidad, quizás le debo más informaciones que las que pude recoger de las muy variadas situaciones de mi propia vida. Y acá viene un poco el método que vamos a hacer. Yo he escogido 3 autores a través de los cuales vamos a revisar un poco esto de la pandemia y un poco lo del buen trato. Dice Marguerite Yourcenar: la palabra escrita me enseñó a escuchar la voz humana, un poco como las grandes actitudes inmóviles de las estatuas me enseñaron a apreciar los gestos. En cambio, y posteriormente, la vida me aclaró los libros. Esto me parece que es genial porque sí refleja un poco los modos de aprendizaje que tenemos las personas más grandes, ¿no? Donde al principio, cuando vamos creciendo, parece que los libros van a enseñarnos cosas, en realidad nos va a llevar a que seamos más capaces de escuchar a las personas, y quizás con el tiempo la vida nos haga poder hacer esto, ¿no? De llegar a un libro y comprenderlo más cabalmente. Entonces les decía que hay mucho escrito sobre el amor, muchísimo escrito sobre el amor, y si hay una cosa que me eh, apasionó cuando lo descubrí hace muchos años, es en un texto que me parece una maravilla, y que es el elogio del amor de un filósofo. Lo encuentran acá, después van y lo buscan, de Alain Badiou, el elogio del amor. Y dice algo que me parece muy excepcionalmente claro. Cuando rememora unas obras de Beckett, dice Los días felices, ¿no? Habla de un matrimonio viejo, que se ve que está solo, y que a su vez han pasado los años. Dice, solo vemos a la mujer y el hombre recta detrás de la escena y todo se encuentra deteriorado. Ella intenta acomodarse sobre el suelo, pero dice, qué hermosos días hemos tenido. Y lo dice porque el amor está todavía allí. El amor es ese elemento poderoso e invariable que ha estructurado su existencia en apariencia catastrófica. Y el amor es la potencia escondida de esa catástrofe. Esto me ha parecido como la gran, o parte, una de las partes de la gran lección, ¿no? Que en este punto me parece muy interesante, que nosotros tengamos la posibilidad de ver en medio de lo que puede ser una catástrofe, que si hay algo que está sobreviviendo más allá de los desencuentros físicos, si hay algo que está sobreviviendo más allá de las imposiciones sanitarias, del aislamiento, sin hacer ninguna discusión si es larga, si es corta, si la economía, si la vida, digamos, porque no es objeto mío trabajar eso ahora, pero sin embargo creo que lo más importante es cuidar la vida, de hecho así se llama esta jornada. Sí me pareció importante entender que la potencia en todo esto está en el encuentro amoroso, en el desafío también del encuentro entre los amantes, y aún mediado a través de un plástico, el recuerdo y la añoranza de volver a encontrarse, ¿no? Esto lo digo tanto en el amor con alumnos, con los alumnos, con el reencuentro en el CEPRAN, como el encuentro amoroso con los hijos, o puede ser con las personas que nos aman. Si el amor lo vemos todos los días, y nada tiene que ver con el río tranquilo. No olvidemos la cantidad espeluznante, después de todo, de amores que desembocan en suicidios o asesinatos. En el teatro el amor no es ni solo ni principalmente el vodevil del sexo. Tampoco es galantería inocente. También es la tragedia, la renuncia, el furor. La relación entre el amor y el teatro, dice, también es la exploración de un abismo. Acá hay una cosa que me parece
muy interesante, ¿no? Cuando uno tiene la imposición de la distancia, quizás empieza a relativizar un poco más las banalidades de la cotidianeidad, las eh, tonteras que suponen ciertas exigencias, ciertos reproches, eh, el devenir que hace que uno puede, ¿cómo va? El devenir en el que uno pueda perderse en la desdicha de la vida cotidiana y olvidarse que lo que está fundando la vida cotidiana es el vínculo amoroso, que la está fundando y la está haciendo más humana, ¿no? Eh, por eso efectivamente creo que tiene las dos caras, ¿no? Puede ser la cara del sufrimiento, la cara de la tragedia, o también puede ser, esto que me parece genial, que el amor es la potencia escondida en la catástrofe, ¿no? Entonces creo que cuando se dan estos encuentros amorosos, tener la clarísima idea, ¿no? Se podrá encontrarse una vez con la familia, festejar un cumpleaños con bozal, encontrarse furtivamente, lo que fuera, eh, como nuestra búsqueda finalmente no es solo una vida biológica. A veces les decía, los escuchaba a todos los colegas de Latinoamérica, de España, y siempre me acordaba, escuchaba una colega también de La Plata, de Silvio Blechner cuando decía, no podemos por pobreza, en este caso por pandemia, dejar todo restringido a la vida biológica. Porque, como decía hoy Feliciano, o sea, la palabra es lo que nos hace personas, creo que el amor también es lo que nos funda como seres de esta civilización. Una civilización que no es eminentemente reproductiva, que no es eminentemente biológica, que no somos solo neurotransmisores, sino que somos constructores de sentido y constructores de vínculos a través de los actos de amor, a través de los actos de odio, a través de los actos y desencuentros que tienen que ver con la vida amorosa y que tiene que ver también con el desafío de producir ese encuentro, ¿no? Y sí me había acordado que así como al inicio me decía que cuando preparaba esto me acordaba de las epidemias, ¿no? Las pandemias, y siempre que he trabajado con personas mayores recuerdan a alguna, o la polio, no es que las hayan vivido, pero también el impacto que tenía, ¿no? En las novelas de la peste. Y ahí fui a una de las novelas que más me gustan, que es esta, la de Gabriel García Márquez. Bueno, seguramente todas pueden conocer la historia, y no las hago muy breve, pero no es ni más ni menos que la relación entre una reciente viuda mayor, ¿eh? Un viejo enamorado del cual pasaron más de 50 años y miles de amantes, entre sus primeras declaraciones de amor, que por supuesto eran platónicas, que por supuesto estaban vinculadas a través de las cartas, que era un enamoramiento adolescente. ¿Eh? Ay, a vos, Marina, muchas gracias que no pude leer la referencia a Silvio Blackmore que habías hecho, pero bueno, me pareció súper pertinente. Entonces, les decía que es la entre Florentino Ariza y Carmina Daza, como para ponerlos en contexto, después de que él se enamora, brevemente, ¿eh? Eh, le acerca una carta, y en este momento en que ella recibe la carta, él había pensado llevarle, dice, 70 folios que había escrito en la espera, y entonces podía recitar de memoria de tanto leerlo, pero luego se decidió por media esquela sobria y explícita, en la que solo prometió lo esencial, su fidelidad a toda prueba y su amor para siempre. Esto rescata el clásico romance, ¿no? De que sea para toda la vida. Como es una novela de amor, yo les invito a que la lean, es muy divertida si no la han leído, y si la leyeron, releanla. Y ahora sí voy a los primeros estragos que mejor que yo lo puede escribir un escritor, que puede producir el amor. Y entonces después de recoger la carta, le dijo, ahora váyase y no vuelva hasta que yo le avise. Y esto me parece importante. Una de las características, bueno, Barthes y tantos autores, Freud y Erikson,
Entendés que una de las características que asienta el amor es la capacidad de esperar. El periodo este entre que nos da satisfacción y que se vuelva, a dar, ¿no? En este caso es el encuentro entre darle la carta, al estilo del principio del siglo pasado, y que lo vuelva a ver. Pueden pasar 50 años, donde en esto empieza el sufrimiento y dice, cuando Florentino Ariza la vio por primera vez, su madre lo había descubierto desde antes que él se lo contara, porque perdió el habla y el apetito, y se pasaba las noches en claro dando vueltas en la cama. Esto, cualquiera que estaba en la pandemia tenía noches de insomnio, puede que le altere el habla, el apetito, pero cuando empezó a esperar la respuesta a su primera carta, la ansiedad se le complicó con cagatinas y vómitos verdes. Perdió el sentido de la orientación y sufría desmayos repentinos y su madre se aterrorizó porque su estado no se parecía a los desórdenes del amor, sino a los estragos del cólera. El padrino de Florentino Ariza, un anciano homeópata que había sido el confidente de Tránsito Ariza desde sus tiempos de amante escondida, se alarmó también a primera vista con el estado del enfermo porque tenía el pulso tenue, la respiración arenosa y los sudores pálidos de los moribundos. Pero el examen le reveló que no tenía fiebre ni dolor en ninguna parte y lo único concreto que sentía era una necesidad urgente de morir. Le bastó con un interrogatorio insidioso, primero a él y después a la madre, para comprobar una vez más que los síntomas del amor son los mismos del cólera. Prescribió infusiones de flores de tilo para entretener los nervios y sugirió un cambio de aires para buscar el consuelo en la distancia. Pero lo que anhelaba Florentino Ariza era todo lo contrario, gozar de su martirio. Tránsito Ariza era una cuarentona libre, esta es mamá, con un instinto de la felicidad malogrado por la pobreza, y se complacía en los sufrimientos del hijo como si fueran suyos. Le hacía beber las infusiones cuando lo sentía delirar, y lo arropaba con mantas de lana para engañar a los escalofríos, pero al mismo tiempo le daba ánimos para que se solazara en su postración, y le decía, aprovecha ahora que eres joven para sufrir todo lo que puedas, le decía, que estas cosas no durarán toda la vida. Eh, todo el texto me parecía que también podría haber sido leído para esta época, donde hay personas que se regodean en el dolor, otros que han querido morirse, que no quieren levantarse de la cama, los que han tenido trastornos del sueño, y todos podemos haber tocado algo de esto, del hambre, etcétera. Y en ese punto, además de todos esos sufrimientos, me pareció tan propio de muchas personas mayores, ¿no? Que dice que estas cosas no duran toda la vida. Este convencimiento de que aún en las pesadillas uno se levanta, que también los sueños terminan y que también estas sensaciones, lo que nos hace poder esperar la potencia que está escondida detrás de esta pandemia o catástrofe, como dijera Badiou, es la posibilidad de saber sufrir todo lo que podamos porque esto va a terminar. ¿Y en esto qué quiere decir? Tomarlo de García Márquez, que me parece tan interesante, poder describir todo lo que desde mi punto de vista también, el amor y el desamor, los encuentros y los desencuentros nos producen en grado de sufrimiento, ¿no? Decía que eh, hay algo muy bonito y que muchas veces no se suele conocer, pero es la base de los primeros estudios de la psicología experimental, la base de la teoría del apego, cuántos de los factores que son muy difíciles de medir, porque efectivamente son muy difíciles de medir,
el amor y las protecciones de haber sido escogidos y bien tratados por otros nos dan una fortaleza y una capacidad de resistencia, una capacidad de resiliencia, si ustedes también quieren decirlo de este modo, que es tratar de encontrar inclusive, como dice Feliciano, los diamantes en el barro, o esquicios de alegría, de diversión, de creatividad, en medio de este enorme compás de espera, donde para algunos empezó siendo una cuestión recreativa, para los niños quizás fue una cuestión de ocio, quedarse en la casa, pero están seguramente los niños, los adolescentes echando de menos el encuentro entre sus pares, también las personas mayores, en donde se nos impuso una vuelta, casi que no diría a la familia, sino a las casas, en un sentido más mexicano de la palabra, ¿no? En donde a ver qué nos reencontramos en esas rutinas, ¿no? Entonces algunos se reencontraban con un profundo vacío amoroso, otros lamentablemente u otras se han encontrado con eh, vínculos sesgados por la ambivalencia, otros por la violencia, y en algunos casos las personas se han reencontrado con la posibilidad de empezar a trabajar con algo que puede ser muy milagroso, pero requiere de ser laborioso y que es el amor, ¿no? Eh, hay como una interesante, interesante posibilidad, ¿no? En que esto, que el amor puede verse como las dos cosas, como una imposibilidad, entonces tenemos muchísima gente que en el sentido más humano de la palabra se ha desequilibrado más, ¿no? No hemos estado tan equilibrados, ¿no? Tampoco vamos a hacer un culto ideal del equilibrio, pero sí me parece que es importante decirlo que muchas personas han sentido fuertemente esto, el aislamiento, con mucha angustia, con celos, con agresiones, que quizás se ve que esa red que les decía que es tan contenedora del amor, estaba pobre o estaba desgajada, ¿eh? O efectivamente el repliegue hacia uno mismo impide que nos confundamos, como muchas veces nos confundimos o nos agobiemos de actividades, de tareas, de rutinas, de viajes largos hacia el trabajo, etcétera, que de alguna forma, como les decía, cumplen la función de distraernos, ¿eh? Y no solamente de distraernos, sino de además distanciarnos de la posibilidad de ver y corroborar que muchas veces no solo nos encontramos solos, sino nos encontramos que no somos o no estamos siendo capaces de amar y ser amados, ¿no? Y acá no es un jueguito de palabras esto de amar y ser amado, porque creo que en realidad están las dos posibilidades, ¿no? Esta cuestión que les decía milagrosa de estar viviendo o estar siendo, como dice Antonio Gala, en amor. Y en esa misma dirección, dice que está teniendo problemas para reproducir. Parece que vamos a hacer un corte, díganme si se escucha y se ve. O bien finalizamos el video y lo volvemos a abrir, ¿eh? Me parece que lo más importante es que finalicemos el video en vivo y después lo vuelvo a abrir, hago otra conexión. ¿Parece? ¿Se escucha y se ve? Bueno, si se escucha y se ve, seguimos. Lo que pasa es que yo en la pantalla mía tengo un cartelito que dice tenemos problemas para reproducir este video. Bueno, sigamos. Entonces les decía, ¿eh? Eh, bueno, me alegro, ¿eh? La verdad, que esta época, además del amor y la tecnología, porque acá aparece un cartel negro que dice tenemos problemas para reproducir este video, etcétera, y ustedes por ahí dicen que se escucha y se ve perfecto. Bueno, me alegro muchísimo. Entonces les decía que aparecen estas dos, ¿no? Posibilidades, lo del amor vivido, efectivamente me acordaba de tantas
personas que han perdido a sus parejas, que han perdido a sus hijos y sienten que ese amor está presente y los acompaña, aunque efectivamente en cada recuerdo corroboran la ausencia, ¿no? Y paradójicamente en otros, donde quizás los desencuentros, las yo digo, pasiones más salvajes vinculadas o emparentadas al amor, se cruzan con actos de violencia, se cruzan con actos de desmerecimiento, con imposiciones absolutamente desvalorizantes, y entonces efectivamente se constata que ese encuentro con uno mismo es un encuentro con una vida no amorosa, sino con una vida o de indiferencia o de absoluta agresión o devastación de la intimidad, ¿no? Porque en ese punto, una de las preguntas interesantes, ¿no?, es esto que les decía de qué sería el amor, porque en principio parece que fuera una pregunta fácil de responder. De hecho, nada, de Freud, Shakespeare, los griegos, todo el mundo se ha podido hacer esa pregunta y ha buscado respuestas. Yo les decía que a través de esto, ir escuchando la palabra, las voces de las personas, también las letras de los libros, había un parrafito que me parecía muy bonito, muy, muy bonito, ¿no?, que dice, eh, y que habla de esto de las dos posiciones, ¿no? El amor tiene una esencia como milagrosa, ¿no? Esto que muchos poetas, muchos psicólogos dicen, o sea, es imposible que nos impongan el amor, nos impongamos la búsqueda, ¿no? Entonces, quiero que te guste tal, o te presento a tal, o salir buscando así como noctámbulos, donde tanteando descubramos que si nos encontramos casualmente con el amor, y generalmente nos es esquivo, o búsquedas que son desesperadas, donde se confunde, digamos, el amor con el desasosiego de la soledad. Entonces, efectivamente, se toma como amoroso un encuentro que en realidad puede ser afectivo, puede ser un encuentro sexual o puede ser un encuentro de soledades, ¿no? Entonces, le decía, existe esta idea como milagrosa, ¿no?, donde se da ese encuentro, se da esa revelación, esa epifanía. Pero existe otra capacidad y que me parece que es muy bonito, que es el aspecto laborioso del amor, ¿no? Eh, voy a tomar las palabras eh, de Badiou y dice, admito el milagro del encuentro, pero pienso que eleva la poética surrealista, le hace perder peso si se lo aísla, si no se lo orienta hacia el laborioso devenir de una verdad construida punto a punto. Pone laborioso entre comillas y dice, aquí debe ser entendido de forma positiva, no trabajo como yugo, sino que existe un trabajo amoroso y no solo un milagro. Es preciso plantearse la brecha, alzar la guardia, reunirse con uno mismo y con el otro. Es preciso pensar, actuar, transformar. Y entonces, sí, como la recompensa inmanente del trabajo, entra en escena la felicidad. Parece majestuoso, ¿no? Eh, Digo, hay una celebración del encuentro, una celebración de lo milagroso del amor, que es el enamoramiento, ¿no? El destello, el pensar que no viviremos esa experiencia nunca más, que es única, que somos y seremos los únicos para el amante, que el amante es lo único para nosotros, que no hay ninguna igual, no habrá ninguna, como dice la canción. Sin embargo, el trabajo empieza después de que se produce el milagro, ¿no? El trabajo empieza después de que se descubre que hemos sido atrapados por este acontecimiento que nos atraviesa y que efectivamente va a venir a transformarnos la vida, porque no solo nos va a transformar a nosotros, sino que va a transformar al otro
y además vamos a identificar algo, un tercero, que es esto, que efectivamente hablan los filósofos, que es que nosotros amamos a las personas que amamos, pero amamos el amor, amamos también el vínculo, ¿eh? Que implica amar y ser amado. Nos encanta amar el amor. Por eso hay una recurrencia que frente a las primeras decepciones del enamoramiento, que no es ni más ni menos que el descubrimiento del otro y de mí mismo, pero de mí mismo a través del reflejo del otro, ahí empieza el trabajo. Y no digo el trabajo como una cosa mal paga, ¿eh? Sino que empieza a generarse esta dualidad. Les decía que tiene esta característica que me parece brillante a mí, que el amor es la potencia escondida en la catástrofe. Empieza a aparecer la posibilidad de amor como un encuentro milagroso. Entonces empezamos con el ensueño, ¿no? Del triunfo del amor, pero nosotros sabemos que la convivencia, los espacios de cuarentena, por lo menos hasta ahora no han generado novelas, ¿no? En cambio, los desencuentros amorosos, los grandes desencuentros, las grandes imposibilidades, el amor como imposibilidad carnal, donde queda en lo platónico, donde se ensueña lo sexual, eh, pasa a ser realmente un tema épico, ¿no? Casi que todos nosotros podríamos decir que podríamos contar nuestras vidas en función de capítulos de amor o desamor, de buen trato y de maltrato, ¿no? El momento en que fue nuestra infancia, si fuimos recibidos amorosamente, si no, si tuvimos la fortuna de que nos cuidaran y nos amaran, si tuvimos la fortuna de haber sido elegidos al menos por alguien, o todo el dolor y la incertidumbre permanente que deja siempre una inseguridad, una falta de confianza en el otro, esta duda sobre si hemos sido amados o no, tan fundante es que esa duda no es ni más ni menos que una debilidad en lo cual, bueno, como decía Olga Marcelín, sería muy difícil vivir, pero además de que sería muy difícil vivir, y esto me parece que es importante, nadie puede ni debe vivir sin amor, nos deja expuestos otra vez más, sin un factor de protección, frente a las inclemencias de las catástrofes, ¿no? Eh, dice la Iglesia a partir de, bueno, está bien hablando de obras de teatro diferentes, dice, tenemos el triunfo del amor, pero no su duración. Tenemos solo lo que podemos llamar intriga del encuentro. Las obras importantes, las grandes novelas, muy a menudo están construidas sobre la imposibilidad del amor. Eso es lo que lo hace tan valioso, porque nosotros sabemos que es un imposible, que puede ser un imposible. Entonces dice, las obras importantes, las grandes novelas, muy a menudo están construidas sobre la imposibilidad del amor. Su puesta a prueba, su tragedia, su alejamiento, su separación, su fin, etc. Pero no hay gran cosa sobre la duración positiva. También podríamos mencionar que la convivencia casi no ha suscitado grandes obras. Es un hecho que no ha inspirado demasiado a los artistas. Ahora bien, lo que no ha inspirado tanto a los artistas es lo que en realidad sostiene la vida cotidiana, ¿no? Esto que les decía de quienes fueron algunos de los ejemplos, eh, y veía ahí a Marinés Largo, les decía Beatriz Rapena, me acordaba de Raquel Chea, de tantas, ¿no? Personas, en realidad gran parte de sus narrativas en algún momento de la vida y en estos momentos ha sido la forma de estar acompañando o de ser acompañados por otros. ¿Qué es la forma laboriosa? Esa forma más sutil, mucho menos heroica, mucho menos épica, que es acompañar al otro frente a un turno, estar ayudándolo en momentos de convalescencia, visitarlo o visitarlo tras un vidrio en una residencia geriátrica, tenerle paciencia al otro ayudándole con la tecnología, confiar aún en su ausencia, y que todo esto emerge cuando efectivamente se nos impone un poco más
la posibilidad de su fin, ¿no? O la claridad del paréntesis, ¿no? Nos podría decir que feo, que duro, que doloroso. Hoy hablaba con Feliciano sobre la cantidad de muertes indignas que ha habido en este periodo en Europa y en tantos lugares donde se nos prive de la mano de quien nos pueda acompañar en el último minuto, ¿no? Eh, que quizás ese también es un gesto de amor que uno, si realmente ha habido fidelidad y ha habido, cuando digo fidelidad no estoy diciendo que no haya podido haber algún engañillo, ¿no? Sino amor al amor y al amado y a la amada, eh, uno quisiera, y se pone así por una parte de las novelas, ¿no? Las novelas románticas, esto de morir de amor, pero si no quisiera morir de amor, por lo menos estar cerca de la persona que despedimos, de todas las personas que quisiéramos estar al lado en ese momento, porque sabemos que las dos ritualidades, el nacimiento y la muerte, son ritualidades donde vamos y venimos solos, pero siempre nos gusta ser bienvenidos y despedidos, ¿no? Es como cuando dejamos y llegamos a una casa, ¿no? No hay nada más bonito que alguien te reciba, que alguien te deje una comidita, o que alguien te despida, o te salude. Bueno, esto en el marco de la vida, es decir, la vida sin amor en el principio y en el final, es una vida devastadora, ¿no? Porque efectivamente no fuimos recibidos, nos abandonaron, nos dejaron, nos deja huellas a lo largo de toda la vida, o tenemos que despedirnos si estamos en conciencia de una soledad absoluta. Y todos quisiéramos que esto no se dé, porque sabemos efectivamente que aún en la enfermedad, que aún en momentos de muchísimo sufrimiento, lo que dignifica potentemente aún los momentos de dolor, de padecimiento físico, los momentos de pobreza, los momentos de muchísima duda y muchísimo sufrimiento, aún frente al sufrimiento de los otros, el amor tiene esta capacidad de reconfortar. ¿Eh? Es tal cual lo que dicen, el amor, la lealtad por el amor vivido, pero además la capacidad de reconfortar, ¿no? De restituir un orden, de restituir, hasta le diría que una mansedumbre orgánica, ¿no? Es decir, una eh, tranquilidad del físico, en donde viene el apaciguamiento de la ansiedad, el restablecimiento de la confianza, el contacto corporal hace que nos alejemos en algún momento de las vicisitudes del pensamiento en aquello que no podemos controlar, los pensamientos en que efectivamente eh, nos desconcentramos de la vida porque nos enterramos en las dificultades del vivir, ¿no? En cambio, el amor lo que hace es recuperar esa mansedumbre y esa guía. Voy a tomar algunas de las expresiones que dicen ustedes. Yo sé que la pantalla está acá, pero acá tengo la otra pantalla donde aparecen, dice. Y entonces voy a tomar algunas de las palabras de ustedes que me parecen muy claras, que se les agradezco. Y eh, bueno, muchas gracias, Viviana, por las jornadas, ¿no? Para nosotros es un placer. Marina Canal, que es una colega, psicóloga de La Plata, también docente universitaria, dice, el lazo amoroso es vida desde lo fundacional para la vida psíquica. Y ese es nuestro desafío hoy. Sí, en ese punto es a lo que iba, que como en mi lugar no es de la medicina, en mi lugar no es de la biología, en mi lugar no es de la epidemiología, sino de la psicología, es esto posibilidad de lo que mencionaba Marina, es decir, que aún en estos momentos tan difíciles, para quienes lo sufren, es cuidar la vida en el sentido eh, más íntegro de la palabra, ¿no? En este sentido que estoy diciendo es que la vida es, en la medida que acompaña el amor, la vida es, en el sentido que acompaña un derecho, por eso siempre estoy Isolina, una cuestión cívica, la vida es, en el sentido de que existe una reflexión sobre uno mismo y sobre lo que hacemos los otros, ¿no? Y la vida es, en el sentido de una vida relacionada con otros, ¿no? Entonces, esta complejidad de la vida, que es la vida con otros, eh, la vida con sentido, ¿no?
que además es una vida con derechos, y que además es una vida de compromiso con los otros, es vida en la medida en que es vida psíquica porque hay alguien que nos espera y alguien por quien esperar, ¿no? Y eso es una cuestión como fundacional en la vida amorosa. Es tan eh, revolucionario, tan indómito la experiencia amorosa que no podemos negarnos, ¿no? Hay veces que las personas dicen, me enamoré de la persona equivocada. ¿Y quién dijo dónde está lo correcto? Es tan revolucionario, es tan indomable la fuerza amorosa, es tan fuerte el deseo que luego de él veremos si emerge el amor. Y ahí sí es si emerge la posibilidad de tratarnos y cuidarnos bien, porque digo, puede haber enamoramientos y pasiones, etcétera, donde efectivamente si van, y la palabra no es casual, muy divorciadas del buen trato a uno mismo y a los otros, ya no sé si esa es una vida amorosa. Quizás sea una vida amorosa o un sufrimiento asociado a las creencias que tenemos en que el amor es padecer, ¿no? En esa dirección, dice, el ser humano sin vínculos no puede perdurar, dice Natha Yoga, y si lo hace será sin calidad de vida. Los sentimientos y las emociones requieren de ser compartidas y allí cobran valor. Totalmente de acuerdo. Eh, Totalmente de acuerdo. Pero eso les decía, entonces acá viene esta cuestión que es como muy importante, y hay una autora norteamericana, que seguramente muchos estudiantes de psicología la conocen, que es Laura Carstensen, que efectivamente tuvo la brillante idea de hacer diseños, ¿no? Experimentos muy creativas, ¿no? Porque en psicología eh, tenemos siempre la tentación de ser respetuosos del método, pero nada originales, ¿no? U otras veces tenemos la tentación de llevarnos solo por el pensamiento, como en la filosofía, y por ahí tenemos más dificultades para buscar evidencias. Pero bueno, Laura Carstensen, ¿qué hizo? Investigó, estudió. Además planteó unas situaciones que se les voy a contar así muy suavemente, situaciones experimentales como la que se nos impone en términos de experiencia global esto de la pandemia, ¿no? Y básicamente tenía que ver con el tiempo. Por eso les decía que el amor está fuertemente ligado a la capacidad de espera, con el tiempo. Y cuando digo con el tiempo, es que cuando se le preguntaba a personas jóvenes, a personas mayores sobre cuáles eran sus metas en su vida y sobre todo qué metas gobernaban en su toma de decisión, se veía claramente que por ahí cuando somos más jóvenes y tenemos la percepción de que el tiempo, no sé si es infinito, pero por lo menos es muy largo, eh, decidimos más en función de características instrumentales, ¿no? De características informacionales, metas que nos llevan a construir con el otro a partir de lo que necesito. En cambio, cuando la vida ya ha sido más largamente vivida, tenemos claramente conciencia de que el tiempo por vivir es menos que el que ya vivimos, las personas mayores me parecía que cuando tomaban decisiones sobre sus vidas, emergía más la calidad del vínculo que la búsqueda de información, ¿no? Había como experiencias sencillas donde se les pedía a las personas que dijeran qué harían en un tiempo ¿eh? limitado y se veía que las diferencias entre jóvenes y viejos reducían mucho, casi no había, cuando el tiempo era poco y casi todos decidíamos, de una manera muy sintética, estar frente a los afectos, estar junto a las personas queridas si el tiempo que teníamos por delante era restringido, ¿no? Ahora yo digo que se puso como un experimento global, ¿no? En términos de, se nos ha transitado una imposición, un paréntesis de no estar con los otros, y empezamos a ver como la relevancia de qué es lo que parece que fuera esencial, ¿no? Sin menospreciar digamos, una cantidad de intereses y diversidad de necesidades, sí me parece que es interesante saber con qué poco podemos vivir, ¿no? Con todo lo que esto implica en la economía, con todo lo que, no sé si escuchan todo, con todo lo que esto implica en la economía, ¿se escucha? Porque hay alguien que me dice que no escucha, no sé si es Elvi o soy yo. Eh, entonces les decía que uno empieza a percibir que quizás
es mucho más fácil vivir sin una pauta de consumo, es mucho más fácil vivir sin un bien que vivir absolutamente aislado, ¿no? O que vivir distante respecto de cosas que, porque las tenemos, las damos por dadas, valga la redundancia, ¿no? Entonces, en esta dirección aparece como la jerarquía que tiene el encuentro amoroso, ya sea desde el lugar del intercambio docente, o desde una compañera, o desde el encuentro con una mamá, y que por ahí la gente dice, uy, tengo que ir a verla, o no tengo tiempo para este fin de semana, ¿no? Y seguramente cuando se recuperen algunos de los visos de normalidad, nos zapatee el tiempo por ahí encima y nos quite el tiempo y también volvemos a perder la brújula. Pero sí es muy cierto que uno empieza a medir y si tiene la capacidad reflexiva de quizás por ahí cuando uno se enoja por una pavada, o quizás cuando uno no prioriza bien, en algún momento tiene que decir, bueno, a las cosas, ¿no? Como decía Ortega, vamos a las cosas. ¿Qué son las cosas? Son las cosas de las relaciones. ¿Eh? Por algo la gente extraña el teatro, el encuentro, los bares, los abrazos, y que sin lugar a dudas, sin las medidas de prevención y ponemos en riesgo nuestra vida, esas son las prioridades, nadie lo negaría. Ahora bien, tampoco tendremos que confundirnos y pensar que la vida solo es evitar riesgos, como decía Feliciano, o distanciarnos en vida, ¿no? Hay un momento en que, por suerte, como les decía, esto va a terminar, que va a dejar muchísimos daños en la economía, en la vida de las personas, en los trabajos, en las relaciones, en quienes perdieron personas. eh, y de esos decantará para quienes el sufrimiento ha sido menor, si ha habido aprendizajes, ¿no? Esto es como muy importante, ¿no? Puede haber muchísimas especulaciones donde la economía, la política, etcétera, están todas metidas. Sin embargo, lo que se nos impuso como experiencia sería bueno que, no ahora, porque quizás este es el peor momento, porque es el momento donde hay más o confusión, o más cansancio, o menos claridad, pero a ver qué nos va dejando, ¿no? Feliciano, recién lo decimos, lo vamos a hacer. eh, por ahí preguntarnos una experiencia buena, una experiencia que sea negativa respecto de esto, a ver qué nos va dejando, ¿no? Ah, Raquel dice, tenemos el CEPRAN como espacio donde se recibe un trato muy respetuoso y cariñoso de todos. Personal, profe, compañeros, y ojalá pronto nos reencontremos. Sí, para quienes estamos en el CEPRAN tuvimos que achicarnos con lo que implica en términos de dolor y de desgarro, de separarnos, ¿no? También de poner esto que les decía en incertidumbre todas las certezas, ¿no? Porque quizás uno decía, bueno, esto va a ser el trabajo con el que me jubile, esto va, personas mayores va a haber siempre, etcétera, todas cosas que siguen siendo ciertas, pero irrumpe, ¿no? Así como también nos sorprende el acontecimiento amoroso, irrumpe un acontecimiento en el cual nos deja a todos en situaciones de perplejidad, ¿no? Eh, ¿Qué relación dice hay en querer a alguien o amar? Bueno, querer puede ser querer y poseerlo, querer puede ser querer y darle, y amor es un compromiso que nos excede ampliamente a nuestra voluntad, sino que además implica el trabajo y lo milagroso, es decir, el riesgo de perderlo, el trabajo por realizarlo, pero además nosotros buscamos siempre, por eso tienen tanto éxito las películas rosas y las novelas rosas, siempre buscamos el triunfo del amor. Es como, podemos soportar muchísimas derrotas, poder ver muchas tragedias, pero finalmente, esperamos, entre comillas, que el amor triunfe, aunque haga banal la historia, ¿no? Porque nos hace esa misma ilusión hacer, nos hace, les decía, más soportable las injusticias de la vida, ¿no? Como dice mi hermana, quien te dijo que la vida era justa, la vida no es justa, pero la vida sin amor es injusta y cruel. Entonces la ilusión del amor y la búsqueda del amor y el encuentro con la vida amorosa en todas sus dimensiones hace que podamos poner un poco de orden frente a la confusión que les decía, el desasosiego y la angustia que imponen las catástrofes. Porque las catástrofes, dicho así,
imponen eso, angustia, desasosiego, confusión, negaciones, pérdidas de límites, agresiones, luchas por recursos, y que también ponen de cara en esto la fragilidad y la horrible y espantosa faceta de la condición humana, ¿no? Es decir, nos ponen, hacen una eh, como gran experiencia en donde dónde están los otros y qué son los otros para nosotros, ¿no? O son parte de esta fuente de apoyo, de reconfortarnos, de esta red que nos sostiene, o también puede ser los que competimos por los recursos. Y básicamente eso eh, es lo que les decía, que ya no nos voy a cansar porque todos nos propusimos, aunque tengamos mucho tiempo, eh, eh, aunque tengamos mucho tiempo, un límite, una hora, entonces voy a ir terminando. Eh, que dice que en dirección a esta pregunta que hace la China, ¿no? Que sería el amor, además de que nos empodere, dice, hay algo universal en el amor. Por eso todas estas historias les interesan a un público masivo. Estoy clandestinamente escuchando. No sé quién es, clandestinamente me hizo reír. ¿Eh? El amor es como el aire, dice Mercedes Musos, dice, es necesario para vivir. Hay algo de universal en el amor y por eso todas estas historias les interesa a un público masivo. Todo amor propone una nueva experiencia de verdad acerca de lo que significa ser dos y no uno. Miren qué hermoso. Toda experiencia ¿eh? de amor es una experiencia de verdad. Y lo que les decía, cualquier amor aporta una prueba de que el mundo puede ser encontrado y experimentado por fuera de una conciencia solitaria. Esto es lo que nos hace tan, tan valiosa la búsqueda del amor y el afán por el amor, ¿no? Por eso amamos el amor, dice, porque como sostiene San Agustín, amamos amar, pero también amamos que otros amen, ¿no? Entonces nos ponemos tan felices cuando vemos que nuestro hijo, nuestra hija es amada, cuando viven la experiencia del buen amor, cuando un hermano, una hermana, o sea, cuando alguien que queremos está siendo amado. ¿eh? Y dice, amamos amar, pero también amamos que otros amen. Dice, sencillamente porque amamos las verdades. La gente ama incluso sin saber que está amando. Y esto para mí me parece una maravilla, porque en realidad muchas veces solemos perdernos, muchas veces solemos olvidarnos. Cuando dicen ahí, bueno, extraño el CEPRAM, bueno, nosotros también, que trabajamos en el CEPRAM, sí estoy seguro que si hay algo que nos ha unido siempre, es una profunda vinculación amorosa. Hay personas que pueden sentirse más cerca o más lejos del corazón de una institución, ¿no? Hay personas que pueden vivirlo simplemente como un trabajo, otras que pueden vivirlo simplemente como un cliente, pero seguramente si hay algo que es transformador es porque en ese espacio hemos generado algo de vida amorosa para algunos, ¿no? Yo tengo el placer, como les digo, de estar leyendo libros que he compartido amorosamente con gente del CEPRAN, otros que me han regalado, otros que he ido recogiendo a lo largo de mi trayectoria laboral en estos casi 20 años, ¿no? Pero bueno, volviendo al final de la charla, ¿no? Les decía que tiene que ver esto con el buen trato, es porque efectivamente, no confundirnos, ¿no? Lo laborioso del amor también es tratarnos bien, esto de mimarnos, hacer una comida, contemplarnos, ayudarnos, y que a su vez el acto de amor es una eh, palabra que necesita ser repetida, ¿no? Es un acto que necesita ser repetido, es un acto que necesitamos ser confirmados. A todos no nos alcanza con que nos digan una vez que te quiero eh, para toda la vida y punto, ¿no? Lo que nosotros queremos es escuchar, ¿no? Como hace una obra de teatro, como hace una obra que es bella, o un partido de fútbol que nos gustó ver, o el gran gol de Maradona, lo queremos ver, ¿eh? Pero en la experiencia amorosa necesitamos que nos confirmen una y otra vez.
que nos confirmen una y otra vez, porque en ese acto de confirmarnos, de decírnoslo, de hacérnoslo, sentimos que hay una expansión de uno mismo y del otro. Así que bueno, les agradezco muchísimo, ¿eh? por los elogios de ustedes, hermosa la jornada, felicitaciones. El acto de amor es tan importante como que nos amen, ese ejercicio de afecto mutuo o ese ejercicio de mantener el sentimiento, tal cual, porque en algún punto nos da esa vitalidad, esa fuerza que nos protege y que a su vez nos une con otros, ¿no? Que genera redes de protección y tejidos, ¿no? de, de sostén recíproco. Bueno, muchísimas gracias por los agradecimientos. ¿Eh? Eh, Dice, bueno, hay muchísimos agradecimientos que lo pueden ver ustedes, les agradezco mucho. Sí les pido que lo compartan, ¿no? Que estas van a quedar ahí grabadas, entonces ustedes pueden compartirlo en el grupo, pueden hacerlo circular para que efectivamente como el amor crezca, ¿no? Entonces les decía que si hay algo que es difícil de conciliar, ¿no? Es el egoísmo y el amor, ¿no? O la carencia del amor. Hay veces que lo tenemos muy confundido. Entonces me voy a despedir con un autor a quien yo quiero mucho, la verdad que yo lo quiero mucho, ¿eh? Que es de, yo se los he leído varias veces, Antonio Gala, que se llama Cuadernos de Amor. Y con esto me voy a despedir, porque en estas épocas hay que hacer un ejercicio por ser más generoso. Dice, el amor no es cosa de dos mendigos que se piden limosna uno al otro, sino de dos acaudalados que deciden compartir sus riquezas. Cada uno es un regalo para el otro y se dan mutuamente gracias por el regalo. Nadie debe dominar a quien ama. Si no son los dos soberanos, serán incapaces de amar. Porque no es que se esté enamorado, sino que se es amor. Para cualquiera que se acerque, como una flor que perfuma porque sí, incluso a su pesar, incluso cuando no hay nadie que perciba su olor. Bueno, les dejo esto. ¿Eh? Esta ha sido efectivamente sí la última charla. Noche a las 22, en una hora. Nos vemos con el Buenas noches, Cepran, con Alejandro. Y bueno, gracias por, la verdad, por tanto amor, por tanta presencia, porque es muy importante. Imagínense hacer toda esta movida y estar solos. Por suerte no ha sido así. Y bueno, esperemos que y deseamos que esta red que hemos ido construyendo sobreviva al coronavirus, sobreviva a la pandemia. Después veremos cómo nos acomodamos, cómo restañamos las heridas, cómo nos lamemos y ayudamos a que cicatricen ¿eh? Los dolores que mitiguen. ¿eh? Y bueno, para todos ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, abrazos a todos, a cada uno que comparten este espacio donde el amor es primordial. Gracias, Vivi. Bueno, y sí, ha sido una jornada larga, pero muy linda. Muchísimas gracias por estar. Pásenlo todos, pónganle me gusta. Eh, Ha sido un placer realmente para mí también escucharlos Feliciano, agradecerles a Ricardo Yacup, a Isolina, a Gastón, a Rodrigo, a Alejandro Cárdenas, Zúñiga, a cada uno, a cada una de ustedes que ha estado ahí también del otro lado. Les mando un abrazo fuerte. ¿eh? Espero que se cuiden muy mucho. ¿eh? Bueno, excelente las charlas, gracias a ustedes por organizarlos, ha sido un placer. Que tengan buenas noches. Gracias, Micael. Bueno, un abrazo.